Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué momento estés viendo este video. Y este video es el primer episodio de la serie La historia y la ciencia de los pronósticos. Y en esta ocasión te platicaré la historia de Jacob Bernoulli. Mi nombre es Tomás Gálvez y yo te voy a acompañar durante esta narración de la historia de este gran personaje que hizo y contribuyó mucho en la estadística. Y antes, invitarte a esta beca que tenemos para ti. Son 7 talleres en estadística para negocios. Obtienes hasta una beca hasta el 70%. Obviamente, bueno, que nos escribas o me escribas al correo que viene al final de esta presentación. Los 7 temas los estás viendo en pantalla. Introducción a la estadística, el curso número 2, representaciones gráficas, medidas de tendencia central y dispersión. Curso número 3, conceptos básicos de probabilidad. El 4, hablamos de modelos especiales de probabilidad, donde precisamente hago énfasis en la binomial, que Bernoulli pues también influye en esa distribución de probabilidad. En el número 5 vemos métodos y distribuciones de muestreo. Aprenderás a cómo obtener un tamaño de muestra adecuado. Número 6, pruebas, hipótesis. Y en el 7, análisis de regresión y correlación. Así es que aprovecha esta oportunidad y obtener una beca hasta del 70% por estos 7 talleres en estadística. Bueno, como te decía al principio, en esta ocasión, en este primer episodio, te comentaré y te describiré unos breves momentos de este gran personaje, Jacob Bernoulli, quien hace más de 300 años, específicamente 309, bueno, se publicó el libro, el que estás viendo aquí en pantalla, del arte de la conjetura, pero no lo hizo él, lo hizo su sobrino de manera póstuma en 1713. Jacob Bernoulli vive de 1654 a 1705. Es una obra que es la base de varias ramas de las matemáticas, como la combinatoria, la estadística matemática y la probabilidad. En este libro se gesta, aunque no lo describe tal cual, pero se gesta la famosa ley de los grandes números. Él describe en su libro que le tomó más de 20 años expresar en forma matemática, pues la frecuencia, lo que él le llamó la probabilidad de ocurrencia. Fíjense, le tomó más de 20 años. Y él para su estadística utilizaba, o para representar esa ley de los grandes números, él representaba en urnas muy grandes, por ejemplo, experimentos de sí o no está presente o no un atributo. Por ejemplo, con un color representaba tener una enfermedad y con el otro representaba no tenerla. Para estimar cuál era la proporción verdadera de esos colores, lo que hacía es que observaba la frecuencia de aparición de ellos con extracciones aleatorias sucesivas, como lo estoy poniendo aquí en pantalla. ¿Qué más hizo este célebre personaje también? Propuso en su libro aplicar las matemáticas de los juegos de azar en problemas prácticos surgidos precisamente en los ámbitos civiles, morales y económicos. Y esas matemáticas eran las semillas e ideas, precisamente lo que hoy conocemos como las matemáticas financieras estocásticas, que se usan actualmente en la bolsa de valores. Jacob Bernoulli fue un gran personaje y perteneció a una familia de notables artistas, científicos, matemáticos, como lo estás viendo aquí en pantalla. El que escribo precisamente es el que aparece aquí, Jacob I Bernoulli. Aquí aparecen los 4 hijos de Nicolás Bernoulli. Y bueno, uno de ellos, el hijo de Jacob, fue pintor. Y quien publica su libro es su sobrino Nicolás Bernoulli. Bueno, aquí aparece toda la historia o toda la descendencia de esta gran familia Bernoulli. En la Universidad de Basilea, Suiza, podrás encontrar estos célebres personajes que de izquierda a derecha, ya te comentaba, aparece primero Jacob Bernoulli en la primera, pues en la primera parte. Como segundo personaje está Johannes Bernoulli,
Y el primero, y luego el segundo, Johannes Bernoulli, también segundo, y Daniel Bernoulli. También, de nuevo, en la Universidad de Basilea, en Suiza, que podrás observar, y si lo buscas en internet, cuál es la contribución de, pues, de estos grandes personajes o de la familia Bernoulli en la estadística. ¿Cuál era el contexto en su tiempo? ¿O por qué él produce este libro durante tiempo, que fue muy meticuloso, describió cada momento que él fue documentando, lo escribe en su libro. De nuevo, él no lo publica, pero su sobrino lo publica en forma póstuma en 1713. ¿Qué ocurría en ese momento o por qué Jacob Bernoulli se da a la tarea de escribir este libro? Bueno, precisamente tenemos el origen de la física clásica, el determinismo como una corriente estadística y el pensamiento mecanicista también, ¿no? También ocurre el desarrollo del cálculo infinitesimal, precisamente con Newton, uno de los grandes científicos en el área, y uno de los eventos importantes que ocurría cuando él redacta su libro es el tema de la astronomía moderna. En su momento había observaciones de lunas, cometas, los anillos de Saturno, satélites precisamente, se calculaba la distancia a Marte y había en ese momento mucha contribución también para la astronomía moderna. Entonces, cuando él eh, documenta cada uno de esos pasajes que él va estudiando, pues también a su alrededor tenía un contexto muy interesante. ¿Cuál fue también su contexto en la parte de su historia? Que estudió él en 1676, se graduó en Filosofía y Teología de esta universidad. Estamos viendo el jardín precisamente de la universidad, el jardín botánico. En el 1683 enseña matemáticas, mecánica y física experimental. En el 87, 687, fue profesor de cátedra y da la cátedra de matemáticas. En el 1691 lo corren, lo obligan a disculparse y luego es reinstalado a la propia universidad. En el 1692 se convierte en decano y bueno, cuando es nombrado decano, ofrece una conferencia inaugural de precisamente lo que conocemos, el arte de la combinatoria. De 1700 a 1701 lo eligen rector. La pregunta es por qué dura muy poco tiempo. Pues bueno, porque él empieza a enfermarse y vas a saber precisamente cuándo o en qué momento él muere y bueno, y cuál es el contenido precisamente de su libro. Él estudia matemáticas después de graduarse en 1676, 1680, en Suiza y Francia, y también en Inglaterra y Holanda en 1681 y 1683. Algunas de las grandes contribuciones en matemáticas es el cálculo, ya lo comenté, infinitesimal, cálculo de las variaciones, que fue una de las grandes contribuciones que él hizo a la estadística, la geometría analítica, coordenadas polares, y algo que él quería mucho, y al final te voy a mostrar un mensaje de él, era la espiral logarítmica. Él le dio casi un sentido humano a esta gran espiral. Y de hecho, él manda poner o pide poner en su lápida, o quienes hicieron su epitafio, en una de las partes, al final aparece una espiral no logarítmica, sino la de Arquímedes, como lo vamos a ver más adelante. El libro que él escribe, que se llama El arte de la conjetura, tiene 4 partes. La primera parte describe comentarios a trabajos de Huygens, que fueron los principales que escribieron sobre los juegos de azar. En la parte 2 describe la combinatoria, en la 3, 24 nuevos juegos de azar, y en la parte número 4 amplía el tema de la variabilidad, que en unos momentitos más te voy a describir precisamente qué es lo que describe como variabilidad. En este gran libro, que ya hay una nueva edición, y lo puedes buscar en internet, quién lo editó y quién lo firmó, etcétera. Bueno, este libro en su tiempo, de nuevo, lo que la gran aportación era
el tema de la variabilidad. ¿Qué quería Jacob Bernoulli describir como variabilidad? Uno, quería medir el valor de la incertidumbre. También describía que lo que no se conocía a priori o previo a, tiene que encontrarse a posteriori o después de. También uno de sus grandes descritos que él tenía es que la verdad no podía ser alcanzada. O sea, no podíamos llegar a esa gran verdad porque había cosas que realmente no conocíamos. Y describía algo muy importante, que quienes se dedican al arte de la conjetura describen que para realmente que sea una conjetura, pues tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Él en su historia dice que, o describe que se tardó más de 20 años en proponer y descubrir lo de la probabilidad de ocurrencia. Y él describe en su libro que no debemos usar el arte de la conjetura en donde la certeza completa se puede alcanzar. Interesante, mensaje importante, que definitivamente cada una de las frases que él comenta pues nos hacen reflexionar sobre lo que es en ciencia o en esencia las matemáticas o la estadística. También describe que la probabilidad de un evento futuro es el grado de certidumbre de su ocurrencia. Y una de las cosas muy importantes que él aporta es que en nuestro lenguaje, él describe como en un lenguaje común, como si él no lo fuera, el lenguaje común algo es llamado probable, fíjense qué interesante, si su probabilidad excede notablemente la mitad de la certeza. O sea, es probable si su probabilidad excede notablemente la mitad de la certeza. Piensa, ¿qué quiere decir o qué nos quiso decir con esto en lo que nosotros hacemos en la actualidad? Luego también describe que algo es posible, porque hay una diferencia entre probable y posible. Bueno, describe que algo es posible si se tiene una parte de certeza, aunque sea muy pequeña esta parte de certeza. También habla de la moralidad, de las cuestiones morales, y él describe que algo es moralmente cierto si su probabilidad es tan cercana a la certeza completa. Entonces, si no es realmente cierto, no es moralmente cierto. O bien que la diferencia no puede ser o no pueda ser percibida. En contraste, como lo describe Jacob Bernoulli en su libro, algo es moralmente imposible si se tiene solo como certeza la cantidad por la cual la certeza moral no alcanza la certeza total. Piensa qué nos quiso decir Jacob en estos mensajes. Y él hablaba también, no precisamente de la matemática, él lo dirigía a cuestiones morales, a cuestiones éticas, a cuestiones de los médicos, de los filósofos, de los políticos, entre muchas contribuciones que él quiso hacer con su libro El arte de la conjetura. Yo le llamé, lo describí como el primer pronosticador de la historia, porque él propuso desarrollar una ciencia o la ciencia de la predicción, dando al mundo lo que él pretendía, mejores medios para el proceso de toma de decisiones. Hace 309 años, él quería desarrollar una ciencia de la predicción. ¿Cómo lo hacía? Con la estadística, con los juegos de azar, con procesos estocásticos, pero él desde entonces aportaba conocimiento a lo que hoy muchos usamos, el arte y la ciencia del pronóstico. Fíjense lo que él quería hacer. Todo esto, o en todo esto consiste, o consistía en su tiempo, la sabiduría de los filósofos y la prudencia del hombre de Estado o del político, ¿no? Fíjense qué era lo que él pensaba en su tiempo, qué quería aportar. Imagínense, o imagínense junto conmigo, o imagina junto conmigo, que, bueno, todos tenemos pronósticos, pero no conocemos a ciencia cierta lo que va a pasar. Por eso él hablaba del arte de la conjetura. Si vas a decir algo, pues hay ciertas reglas, o si vas a emitir un juicio, hay ciertas reglas que sería bueno que las siguiéramos todos, ¿no? Él, en su epitafio, que lo están viendo en pantalla, y aquí en la parte final, aparece, como les decía, la espiral de Arquímedes, pero eso que lo voy a escribir en la siguiente lámina.
traducido de un pasaje que encontré. Su epitafio reza o describe lo siguiente, que lo están leyendo aquí junto conmigo. Jacob Bernoulli, incomparable matemático, profesor de la Universidad de Basilea, durante más de 18 años, miembro de las Reales Academias París y Berlín, famoso por sus escritos, que precisamente el libro, como les digo, se publica en 1713, enfermo crónico, de mente aguda hasta el final, falleció en 1705. Recuerden que les decía que fue rector de 1700 a 1701, solamente un año. Él fallece el 16 de agosto a la edad de 50 años y 7 meses. Súper joven. Yo tengo 59 años al momento de esta grabación. Y bueno, Jacob fallece muy joven y bueno, todo el mundo sabemos que era lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Era las enfermedades. Él muere precisamente de tuberculosis, ¿no? Su esposa, Judith, durante 20 años y sus 2 hijos han erigido este monumento a su marido y padre al que tanto echan de menos. Esa es una traducción que hizo una persona y bueno, si alguien tiene otra mejor, por supuesto que me la puede compartir. Esto que está aquí abajo, que es la espiral de Arquímedes, él quería, o él, sus contribuciones, su gran contribución, fue la espiral logarítmica, que es constante en su radio. Por el contrario, le pusieron, bueno, el que talló esta imagen, él puso, o los talladores pusieron la espiral de Arquímedes, que es constante en su diferencia, como lo estamos viendo en esta presentación. Sería bueno que investigaras o investigaran qué significa el latín que aparece en este mensaje. Sí, se van a dar cuenta de lo que él creía y lo que él pensaba. De cualquier manera, quiero dejarles un mensaje que él describe y para mí, pues sinceramente es un gran mensaje de lo que nos quiere compartir. Él describe, y precisamente con la espiral logarítmica, él escribió que la espiral logarítmica puede ser utilizada como un símbolo, bien de fortaleza y constancia en la adversidad. Símbolo, bien de fortaleza y constancia en la adversidad. O bien como símbolo de nuestro cuerpo, el cual de todos los cambios que hemos tenido, mutaciones que hemos tenido también en el tiempo, incluso después de la muerte, fíjense cómo lo describe, será restaurado a su ser perfecto y exacto. Un mensaje interesante que nos da Jacob Bernoulli en su libro. Bueno, quise hacerles un breve resumen de lo que para mí, el primer pronosticador describe y nos da algunas ideas importantísimas que hoy precisamente nosotros usamos, pues de una manera tal vez muy común, ¿no? Y otros no sabemos ni lo que usamos. Antes de irme, quisiera invitarte de nuevo a los 7 talleres. Hay una beca que puedes obtener hasta el del 70%. Aquí están los 7 temas que yo te decía. Y bueno, no sin antes invitarte a nuestro segundo episodio, que tiene que ver con Tomás Valles, el presbítero Tomás Valles, que fue el primero, en proponer esa distribución o esa probabilidad inversa. Y él usó la determinación de la probabilidad para reducir el grado de incertidumbre. ¿Cómo lo hizo? Lo vas a conocer. Vas a conocer cómo propone la probabilidad inversa precisamente en nuestro siguiente capítulo. Te dejo mis datos de contacto. Este es mi nombre completo, Tomás Gálvez Martínez, mi correo electrónico y mis teléfonos, por supuesto, para ampliar más este conocimiento que hoy estamos adquiriendo. Que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos en nuestro siguiente episodio de la serie La ciencia y la historia del pronóstico. Hasta luego y que tengas un excelente día.